Las ciencias sociales son disciplinas que están orientadas a dar explicación del comportamiento humano, es decir, cómo éste se relaciona con los demás, cómo éste interactúa con su entorno y lo utiliza a su favor, y cómo es que éste trata de dar una orientación a la historia dependiendo a sus necesidades. Es decir, el ser humano ha venido interviniendo todo lo que conocemos con su actividad, pero todo esto suena muy complejo, son definiciones que no cualquiera las domina y mucho menos las entiende, y hasta cierto punto llegan a sonar un poco aburridas. Entonces, la importancia que tienen las ciencias sociales en las nuevas generaciones abre la posibilidad de crear una metodología, una estrategia distinta para poder enseñar las ciencias sociales en educación básica. Y en este video aprenderemos cómo hacer esas adaptaciones. Cuando hablamos de métodos y técnicas que se utilizan en las ciencias sociales, es común que la gente piense en los dictados, en llenar una pizarra llena de contenidos, en la lectura de los libros de texto de una manera tan lineal, y son metodologías que en la actualidad están obsoletas. Pero aquí tenemos un par de metodologías que pueden ser adaptadas en la materia de ciencias sociales. Por ejemplo, el método de observación, que básicamente consiste en tratar de identificar cuestiones claves de una lectura. Puede ser una observación fuera del salón de clases, entre otras. Tenemos la técnica de la narrativa interrogante, que básicamente es proceder a una lectura y en medio de esa ir haciendo interrogantes siempre relacionadas con la lectura. Tenemos el método de localización, que promueve la ubicación espacio-temporal, y de esta manera también el alumno va aprendiendo cómo adaptarse al entorno y cómo ubicarse. Tenemos técnicas de dramatización, los métodos de investigación y la técnica acróstica, que básicamente consiste en ordenar una palabra de manera vertical, y por cada letra que se presente van a ir formando ideas relacionadas al contenido que se está impartiendo en la materia. El apartado de los recursos didácticos y los materiales que se utilizan van desde lo más común, como lo son las pizarras, los plumones, los cuadernos, carteles, libros de texto, entre otros, a recursos más complejos, como lo son los proyectores y bocinas, las enciclopedias, pero ya tenemos aquí el elemento de carteles lúdicos, tenemos películas, dispositivos tecnológicos ideales en la actualidad, y entre muchos otros que nos sirven para llevar componentes físicos como recursos didácticos a nuestras clases. Es importante resaltar y recordar que un recurso didáctico es una herramienta que facilita al docente promover la dinámica de la educación. Entonces la enseñanza se vuelve creativa a través de los recursos didácticos. Pero también después de los recursos didácticos vienen las estrategias didácticas, es decir, todas aquellas herramientas que me van a servir a mí para poder mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos los símbolos. Esto se puede explicar de manera sencilla. Si yo le pongo un video relacionado a las ciencias sociales al alumno y le pido que vaya identificando ciertas características, ciertos elementos, ciertos personajes que él vaya viendo en el video y trate de irlos enlistando, ahí estoy trabajando con la parte simbólica de un video. La gamificación básicamente se resume en juegos educativos. Hay muchas plataformas que permiten diseñar estos juegos, y de esa manera también podemos crear un contenido de ciencias sociales. Y por otro lado tenemos las plataformas digitales. Estas plataformas están diseñadas para poder crear un contenido
de manera virtual, volverlo creativo y de que ellos accedan a sus dispositivos tecnológicos y puedan entrar cuantas veces quieran y a su tiempo a estudiar esos contenidos que se están impartiendo en una clase. También tenemos las simulaciones, que consisten en vivenciar con los estudiantes un contenido pero al estilo de una dramatización. Entonces yo puedo estar hablando sobre alguna fecha o algún acontecimiento importante que esté relacionado al programa de estudio y vivenciarlo con los estudiantes. Por ejemplo, puede ser una situación histórica donde se busca recrear la colonización o la parte de la cultura indígena. Podemos hablar sobre eso a través de una simulación. Entonces diseñamos materiales didácticos que se relacionan a la actividad y ya podemos recrear esa experiencia. Y tenemos los relatos en modo historia, que estos consisten en una lectura guiada, pero esta va a ser como una especie de historia, como que yo le voy diciendo al estudiante: había una vez un personaje que conquistó ciertas provincias de cierta región y por esto la sociedad que vivía en ese entonces lo llevó a venerar. Entonces yo estoy recreando una historia y esta historia me está sirviendo para poder diluir lo pesado de un contenido. Todas esas ideas que acabamos de ver conforman un mundo lleno de posibilidades para poder hacer más creativa una clase de ciencias sociales, ya que muchos estudiantes llegan a considerar esta materia como algo aburrido, como algo que no es de su interés, pero en realidad si no se llega a comprender como tal a las ciencias sociales, no se va a poder entender la importancia que tiene estas para la toma de decisiones. Entonces, adaptar un recurso didáctico para implementar una clase, elaborar una estrategia o una metodología distinta, nos da la ventaja de poder llegar a la subjetividad del estudiante y borrar ese chip que ellos tienen de que es una materia aburrida. Entonces lo relacionamos de esa manera, como la necesidad de ludificar un contenido que aparentemente se ha venido impartiendo de una manera muy recta, muy lineal, algo que no ha trascendido de la metodología del discurso a una metodología que vuelve creativa el proceso de enseñanza. Entonces es muy importante dominar estas estrategias para poder llevar aprendizaje significativo a todos los estudiantes y garantizar una evidente adquisición de conocimientos.